Hola, bienvenidos al curso Español Básico 2. Soy Alfonso Mancilla y hoy vamos a ver cómo hablar del pasado. Bienvenidos. Nuestra lección de hoy, como siempre, consiste en un extenso diálogo, una aún más extensa gramática y un poco de vocabulario. Empecemos. ¿Conoces a estos escritores famosos? Pablo Neruda. Pablo Neruda nació en Chile en 1904. En 1917 publicó su primer artículo en el diario La Mañana de Temuco. Escribió poesía. En 1971, Pablo Neruda se convirtió en el tercer escritor latinoamericano y en el segundo chileno que obtenía el Premio Nobel de Literatura. Murió el 23 de septiembre de 1973. Federico García Lorca. Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo español. En 1915 comenzó a estudiar filosofía y letras, así como derecho, en la Universidad de Granada. En 1919 se trasladó a Madrid, donde coincidió con numerosos literatos e intelectuales. Escribió tanto poesía como teatro. Y el último de esta serie es José Luis Borges. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, en 1899. La relación de Borges con la literatura comenzó a muy temprana edad. A los 8 años redactó su primera fábula. En 1986 enfermó y fijó su residencia en Ginebra, donde falleció. Muy bien. Lo que quiero mostrarles yo con todo esto es el uso del pasado. Leamos una vez más. Pablo Neruda nació en Chile en 1904. En 1917 en 1917 publicó su primer artículo en el diario La Mañana de Temuco. Escribió poesía. En 1971, Pablo Neruda se convirtió en el tercer escritor latinoamericano y en el segundo chileno que obtenía el Premio Nobel de Literatura. Muy bien. Convirtió, el verbo es convertir. Convertirse. Se convirtió. O con acento significa pasado. Vamos a llegar a eso en un momento. Murió el 23 de septiembre de 1973. Muy bien. Quiero que entiendan cómo suena el pasado. Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo español. En 1915 comenzó a estudiar filosofía y letras, así como derecho, en la Universidad de Granada. En 1919 se trasladó a Madrid, donde coincidió con numerosos literatos e intelectuales. Escribió tanto poesía como teatro.
Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires, Argentina, en 1899. La relación de Borges con la literatura comenzó a muy temprana edad. A los 8 años redactó su primera fábula. En 1986 enfermó y fijó su residencia en Ginebra, donde falleció. Una vez más. Pablo Neruda nació en Chile en 1904. En 1917 publicó su primer artículo en el diario La Mañana de Temuco. Escribió poesía. En 1971, Pablo Neruda se convirtió en el tercer escritor latinoamericano y en el segundo chileno que obtenía el Premio Nobel de Literatura. Murió el 23 de septiembre de 1973. Muy bien. Ahora, revisemos palabra por palabra. Chile es un país de Sudamérica que estoy seguro todos han visto ya en el mapa. La Mañana de Temuco es el nombre de un periódico que es muy famoso en Chile. Se convirtió en el tercer escritor latinoamericano. Hablar de Latinoamérica significa hablar de aquellos países que hablan español en América del Sur o América Central. Pero la diferencia es que no se encuentra Brasil. En Brasil hablan portugués. Si tú mencionas Sudamérica, estás englobando también a Brasil. Pero si dices países latinoamericanos, significa países de habla hispana. Muy bien. El Premio Nobel de Literatura, creo que eso está muy bien sabido por todos. Continuemos con el siguiente. Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo. La palabra dramaturgo se refiere a aquellas personas que se dedican a escribir dramas, historias. La carrera de filosofía y letras es una carrera muy importante en el área humanista de las universidades. Seguramente la última palabra que conocen aquí es teatro. Este teatro es lo mismo que drama, porque los dramas siempre se representan en el teatro. Muy bien. Ahora, sobre Jorge Luis Borges. En este texto podemos decir que una de las palabras difíciles es enfermó y fijó su residencia. Fijar la residencia significa ir a vivir simplemente a un lugar. Muy bien. Entendamos ahora el pretérito indefinido. ¿Cuáles son sus usos y cómo se lo identifica? Muy bien. El pretérito indefinido se utiliza para acciones que ya han concluido, que ya han terminado, o para una acción sucedida en mitad de otra acción. Veamos pues. Este pretérito indefinido expresa acciones concluidas en el pasado que están separadas del presente, que no llegan hasta el presente, sino que es un periodo de tiempo que ya ha sido determinado anteriormente. Es decir, se usa el pretérito indefinido cuando la persona que habla y da la información sobre el pasado y presenta los hechos sin relacionarlos con momentos en el que se está hablando
ahora mismo. Quiere decir, el pretérito indefinido es un pasado que ya ha pasado y que no llega hasta los momentos actuales. Muy bien, veamos este ejemplo. El año pasado llegó una chica nueva a clase. Era china, de Pekín. Con un mapa nos explicó todo sobre su país y su ciudad. Me encantó conocerla, pero justo cuando empezábamos a ser amigos, de verdad, tuvo que marcharse. Fue una verdadera lástima. Me quedé muy triste. Muy bien. Llegó, explicó, encantó. Todas esas acciones hablan de un pasado que nunca llegó al presente. Simplemente se quedó en el pasado. ¿Cuáles son los usos del pretérito indefinido? Muy bien. Los usos se refieren a acciones que tienen lugar en un determinado momento del pasado. Esto es, el año pasado llegó una chica nueva a clase. Muy bien. Es una situación que ha pasado ya. Tengan muy en cuenta eso, por favor. Una situación que ya ha pasado. Con un mapa nos explicó todo sobre su país y su ciudad. Nos explicó todo sobre su país y su ciudad. Me encantó conocerla. Fue es un verbo irregular. Vamos a estudiar cada uno de los casos. Fue una verdadera lástima y me quedé muy triste. Ahora, este uso del pretérito indefinido sirve también para hacer una nueva acción del pasado que tiene lugar en mitad de otra acción. Todo esto dentro del pasado. Justo cuando empezábamos a ser amigos de verdad, tuvo que marcharse. En el pasado estábamos empezando a ser amigos y justo ella tuvo que marcharse. Nosotros estamos aquí ahora mismo. Y esta acción tuvo lugar en el pasado. Muy bien. Ahora, con esta pequeña introducción al pretérito indefinido, entremos ahora en el vocabulario. La poesía. La poesía es una de las musas del arte. La poesía es la voz del alma, dicen algunos. Es simplemente poner en verso diferentes tipos de oraciones que conllevan una rima entre sí. Muy bien, eso es la poesía. El teatro es otra de las grandes artes del mundo. El teatro significa representar generalmente un drama para el deleite del público. Y además tenemos el verbo nacer y el verbo morir. Yo nazco, tú naces, él nace, nosotros nacemos y ellos nacen. El verbo morir. Este verbo también puede unirse con la partícula se. Yo me muero, él se muere, tú te mueres. Morirse, nacer, no. Muy bien. Yo me muero, tú te mueres. Él se muere, nosotros nos morimos. Pero, por favor, antes de que se mueran, continúen conmigo aprendiendo cómo se construye el pretérito indefinido.
y cómo así podemos hablar del pasado. Muchas gracias y por favor continuemos con el siguiente capítulo.